Caso este acusado Luis Paredes sobre supuestamente robo agravado en grado de tentativa. Nos llamó la atención que hayan transcurrido tanto tiempo entre una orden de captura, una imputación y finalmente el tribunal declaró extinta la acción penal. No sé si recuerda el caso para hablarnos un Sí, poquito sí, de esto. sí. Ahora justo estoy recordando. Hecho que a veces tenemos tantos juicios que esta causa es nuevita, del 20 de mayo justo fue la resolución. Eh, bueno, en lo que hace a la duración del procedimiento tenemos bien establecido en el artículo 136, son múltiples modificaciones, seguimos con los 4 años de duración máxima del procedimiento, de hecho que tiene una base constitucional del derecho a que una persona sea juzgada en un plazo razonable. Esto no lo hicimos porque lo quisimos en la época de la Convención, sino que firmamos nuestros pactos internacionales, justamente lo que hace a derechos humanos. Empezamos con el de San José de Costa Rica y empezamos a hablar de que la persona tiene que ser juzgada en un plazo razonable. ¿Cuál es el plazo razonable? Justamente el problema es que eh, el problema es que el problema es que estamos teniendo cada país definió y nuestro país definió en 4 años. ¿Qué pasa con esta causa? Esa causa se inicia, lo primero que tenemos como noticia, lo primero que tenemos como noticia es una persona que resulta víctima de una lesión el 6 de diciembre del 2015. Es un tiempo considerable. La persona, el pared termina preso, el fiscalía en ese momento lo ordena su detención, eh, evidentemente esperando una respuesta, porque usó un machete en esa oportunidad, y esperando una respuesta de saber si se iba a configurar el hecho en una lesión grave. Y bueno, termina después en libertad y viene el resultado finalmente que fue una lesión simple, no había forma de acción penal privada. Ujú. Se decidió dentro de esa causa la libertad de esta persona, no fue imputada lógicamente por lesión y tampoco por lesión grave, Sí, pero sí se hace una comunicación, entiendo, no tengo nomás acá en mano, pero sí entiendo que hay una comunicación. eh, del inicio de la investigación. Comunicar inicio de la investigación, causa número 3229-2015, Luis Enrique Paredes sobre lesión. En fin, esto se comunicó el 6 de diciembre de 2015 al Poder Judicial. Ujú. Sabemos que es delito de lesión penal privada. Esto queda en una... posteriormente se le toma las declaraciones testificales también A la víctima. se ordenó la libertad, la declaración testifical de la víctima. Ahí, porque en las denuncias y demás no se hablaba de ningún robo. En la denuncia, el informe de la intervención policial tampoco. Y recién en la testifical, que es del 15 de enero del 2016, ahí se toma, ahí se menciona, ¿verdad?, de que hay un robo también. A veces se le pidió dinero o si no se le iba a clavar, ¿verdad? Palabra más, palabra menos, eso es lo que dice el testigo. Mm. ¿Qué sucede? Después no hay más nada. Eso es, realmente no pasa nada. Es decir, la fiscalía que tenía noticia, incluso si de ese tiempo, es decir, 2016, enero de 2016, por lo que manifiesta la víctima, de poder considerar un robo. Ujú. Eso pasó por varios fiscales y el último fiscal decidió en el 2025, decide imputar y después acusar por robo agravado, teniendo en cuenta esa declaración de esa víctima del 2016. Si Entiendo. nosotros tenemos en cuenta lo que dice nuestro artículo 136 del Código Procesal Penal, han transcurrido no 4 años, ¿verdad?, tenemos que ver desde cuándo empezamos a contar esos nuestros 4 años.
Eso siempre es un problema. Recordemos que hubo una época en la que era Valeria Ortiz Teche, por ejemplo, dice la Corte, desde ahora en adelante se ha tomado como primer acto de procedimiento la notificación de la imputación. Sí, Esa era una posición que se tuvo por años, pero hoy es clarísimo, ¿verdad?, que la Corte ha tomado un camino distinto y correcto por fin, en donde aparecen causas como, puedo citar de antecedentes, esta de Justo Pastor Núñez y otros sobre lesión de confianza, MC sobre coacción sexual y acto de seducimiento, donde la Corte considera como inicio del procedimiento para poder empezar a contar estos nuestros 4 años un acto coercitivo personal directo y efectivo. En estos fallos de la Corte Suprema de Justicia, entonces te pide o te recomienda, te da la guía para que busques cuál es el primer acto coercitivo como para que empieces a contar. sí, Entonces, lo que hizo el tribunal es, tenemos dos situaciones o dos interpretaciones hoy, porque todavía tenemos 2 vertientes principales, aunque hay otros tribunales en otros lugares donde aún piensan que es la notificación de la imputación, ¿verdad? claro. Pero hoy esta es la tendencia ya desde el 2023, 22, algo así de la Corte, pero también tenemos que tener en cuenta lo que dice el artículo 6º del Código Procesal, su acápite de inviolabilidad de la defensa, y en su segundo párrafo dice, a los efectos procesales, a los efectos de sus derechos procesales, se entenderá por primer acto del procedimiento toda actuación fiscal. Coma y después continúa. Entonces, teniendo en cuenta un acto coercitivo, el primer acto coercitivo de la Fiscalía fue el 6 de diciembre de 2015, cuando ordenó la mierda. La orden de captura, La orden de captura, que es del 2017. sí. 1 de marzo, Entonces, creo que. 1 de marzo del 2017. gracias. Si tenemos ese punto en cuenta, incluso la imputación, pasaron nuestros 4 años, pero de sobra. Hoy esa causa no tuvo un incidente, no tuvo ninguna apelación, ningún acto interrumpido ni suspensivo. Entonces, hoy varias veces superado nuestros 4 años. Si contamos como primer acto del procedimiento, como dice el artículo 6º, a toda actuación fiscal, sucede lo mismo. Ahí hay una vertiente también dividida en cuál es la actuación fiscal, la comunicación de los actos de que empieza una investigación o una resolución judicial fiscal o la declaración testifical. Cualquiera que tengamos en cuenta, cualquiera de estas fechas también, si tenemos en cuenta, también se superó con exceso los 4 años. Es por eso que el tribunal decidió hacer lugar al sobreseer definitivamente incluso de oficio, pero esto era una cuestión de orden público. Nosotros hemos tenido en cuenta ante el planteamiento de otros incidentes de resolver la extinción de esta causa. Una cuestión también que está bien mencionar, no contamos con todos los datos porque tenemos problemas con acceder a todos los datos. El señor Paredes estaba recluido en el marco de otra causa, en el mismo tiempo que la Fiscalía lo tenía como para poder investigarlo, en el tiempo que la Fiscalía lo tenía para imputarlo, estaba preso por otra causa. Hoy entiendo que todavía hay una confusión si estaba o no preso por otro hecho punible, distinto al que se discutió en nuestro juicio. Entonces, siempre estuvo en manos del Estado, siempre estuvo en poder del Estado, según lo que nos hace llegar la defensa con información en el juicio también. Entonces, sí, es una cuestión que
que corresponde, ¿verdad? Que corresponde a todas luces, y lo que haría gusto sí es que todo el país en forma unificada tenga presente desde cuándo empieza a contarse, con un acto coercitivo o con toda actuación fiscal o con otras que la gente de repente va creando para hacer esto que tristemente dicen en el pasillo, salvar algunas de otras causas muy graves. Porque si estamos hablando de robo agravado u otros hechos punibles, realmente son graves, y esa cuestión mal utilizada de salvar las causas, eso realmente no está bien, ¿verdad? Bajo todo punto no está bien, no está bien para nosotros, por lo menos en este tribunal. Entonces hemos decidido de oficio declarar la extinción de esta causa. Entiendo. En este caso, la orden de detención se dio el 1 de marzo del 2017, pero ellos no sabían, nadie sabía que él estaba preso, no hubo una mala comunicación y recién se hace efectivo cuando él va a salir en libertad. He visto que dice el fallo, ¿verdad? Entonces, ahí recién después de eso es que le imputan a él, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta también, sumado a eso, ahí nos damos cuenta que todos estamos fallando, ¿verdad? Digo todos, ¿verdad? Porque Penitenciaría Nacional, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, Poder Judicial, todos finalmente somos representantes del Estado. Y en este caso el Estado está fallando con una persona que está en su no digo su propiedad, sino que tengo que buscar una forma elegante de decir, está bajo su custodio, está bajo su cuidado, está presa la persona. Entonces, esa persona que está presa finalmente está en un nivel de vulnerabilidad al que, en alguna forma, cualquiera de estas instituciones, la penitenciaría misma, a través de institutos penales, y tienen encima varias organizaciones atrás también, tendrían que estar comunicando también en los distintos juicios que de repente algunos tienen de la existencia de esa persona en el poder del Estado. No es la primera vez que escuchamos que una persona, incluso tenemos otros casos de rebeldía, se decreta la rebeldía de una persona que estaba en la penitenciaría. ¿Cómo puede ser posible eso, verdad? Que está en poder del Estado, es decir, en una causa está recluida, en la otra se le convocó, no vino, y decretamos la rebeldía en la otra causa. Entonces, cuando termine ese juicio por el que está recluido, ahí recién se abre el siguiente juicio. Y son errores que tenemos que ver entre todos cómo solucionar. Y ahí se le puede imputar a él la rebeldía, doctor, siendo que él estaba preso. No está bien, eso es lo que estoy diciendo, no está bien, pero lastimosamente tenemos muchísimos ejemplos ya que estamos viendo exactamente esto. Está recluida la persona y se ordena su detención y la rebeldía. Y no está bien hacer eso. Y es simple, es imprimir el acceso a nuestros antecedentes nomás. Nosotros tenemos acceso a los antecedentes. Tiene la Fiscalía, tiene la Defensoría, tiene institutos penales, tiene la Policía Nacional, tenemos nosotros, todos tenemos acceso a los antecedentes. No es algo demasiado complicado, pero el perjuicio sí es gigantesco. Y sí, realmente, gigantesco, doctor, para ese Turapizán Buriajú que está preso. Bueno, para ese es grande el perjuicio. Claro, porque prácticamente 10 años hasta la imputación. Desde la fecha del hecho, casi 10 años. Y otra vez, un año más hasta el juicio oral, que todo se hizo, todo el procedimiento, llega a juicio oral. Y ni siquiera la defensa, ni un cuestionamiento, no hay, como dijiste vos, doctor, incidente, apelación, nada no hay. Todos fallamos y nadie se dio cuenta, ¿no? Esa es la cuestión. Todos somos en alguna forma responsables de este tipo de errores que se va cometiendo, ¿no? Y doctor, ahí de repente consulto. Vio que la semana pasada, por ejemplo, se dieron casos de esto de que tiene indemnización del Estado contra el Estado. Esta persona podría de repente recurrir, pedir eso. No sé
porque lo que hace extinción es un poco distinto. No El es... caso este que vos estás mencionando, justamente también fui miembro del tribunal que resolvió el sobreseimiento de aquella persona que después recurrió contra el Estado. Sí, doctor, justo Y ya que estamos, podés contarnos un poquito de ese caso. Si tenés tiempo, perdón. Pues, no, sí. Lo que pasa es que cuesta también porque son muchísimos casos en los que resolvimos exactamente lo mismo. Y muchos fiscales, con coraje, se presentan en el juicio. Una vez recibida la causa, leía la causa y le dicen, mira, acá nosotros no tenemos cómo sostener una acusación. Entonces, aparece una cuestión también en donde sí podríamos tener un problema jurídico, ¿no? Entre paréntesis, en donde aparece esto que en la práctica apareció el retiro de la acusación. Cuando te aparece un fiscal después objetivo y te dice, mira, no corresponde sostener esa acusación, nosotros no podemos obligarle tampoco al dueño de la acción a sostener algo con lo que no está de acuerdo. Y es ahí donde aparece nuestra decisión, en ese caso, por ejemplo, de, ante el propio pedido de la agente fiscal en ese momento, de retirar su acusación y solicitar el sobreseimiento de la persona por incluso haber estado no, bajo ningún punto de vista podía sostener su acusación, según nos explicaron, porque nos hacen recordar tantas causas que tenemos igualitas, es que nosotros habíamos hecho lugar a la extinción también, ¿verdad? Y disponer la libertad inmediata de esa persona. Y ahí... Otra cuestión, ese era inocente. Claro, este inocente caso, y el otro es caso... No sabemos en este no sabemos si es inocente o no, se presume la inocencia siempre, ¿verdad? Por esta presunción de inocencia, pero no se le pudo juzgar por el transcurso del tiempo, ¿verdad? La sanción para el Estado por la falta de acción en el tiempo que tenía bien determinado por ley en que podía accionar. Entiendo. Bueno, ahí entonces habría otra cuestión. Ahí ya no tanto sería, porque el otro sí estuvo preso 22 meses y finalmente no había ni la misma víctima no le había reconocido. Así mismo, sí. Ya, y tenemos muchos casos así, lastimosamente también. Nosotros tenemos muchísimas absoluciones, muchísimas nulidades, muchísimas extinciones, que finalmente una nulidad también es un fracaso del sistema judicial, ¿no? La nulidad no es algo agradable, es un fracaso. Toda la movilización, todo el esfuerzo, la falta de respuesta a las víctimas, y termina anulándose, y también la persona que estuvo procesada sin la posibilidad de ser juzgada pudo haber estado recluida muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero entre todos, en alguna forma, si todos nos ayudamos y nos vamos creciendo juntos, en alguna forma vamos a ir mejorando todo esto. Realmente, doctor. Le agradezco muchísimo su tiempo, doctor, y todas las explicaciones. Muy amable de su parte. No, por favor, y que sigan adelante ustedes promocionando esto, que no le llamo yo precisamente como una información de noticias, porque en la mezcla de un programa como el de ustedes, donde se escucha este tipo de informaciones, ahora que finalmente es noticia, se termina aprendiendo. Entonces, imagínate, a este medio, por ejemplo, tengo que desearle lo mejor y que siga así, tratando de que todos sigamos aprendiendo. Porque eternamente somos aprendices, son cuestiones que, por ejemplo, se grabó en la mente de la gente, se grabó pero a fuego, de que el primer acto del procedimiento es la notificación de la imputación. Claro. Y eso realmente fue un invento en el momento que la Corte necesitó hace casi 20 años, o más, no, más de 20 años. Ya por el 2003 más o menos fue. Sí, me acuerdo. Entonces les agradezco a ustedes que están impartiendo conocimiento. Gracias. Muy amable, doctor, muy amable. Usted está escuchando PDS